Todas las semanas recibimos decenas de preguntas de nuestros seguidores, un asunto que nos tomamos muy en serio. Esta es la selección de las preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. ¿Por qué para Estados Unidos es tan difícil coordinar un episodio armado para sacar al régimen de Venezuela? Primero que todo, razones legales para que Estados Unidos pueda autorizar. Puede haber dos vías: puede haber una orden ejecutiva o tiene que ser una propuesta aprobada por el Congreso. Y naturalmente tiene que haber elementos para decir que Estados Unidos está amenazado o estar en un estado de conflicto bélico, digamos en este caso con Venezuela. Eso con respecto a una acción militar convencional, es decir, enviar miles de marines, como ocurrió por ejemplo en Panamá, con todo el apoyo logístico de embarcaciones, de aviones, etcétera. De modo que ese escenario es bastante complicado. Hay una gran oposición en Estados Unidos por parte de, digamos, de los políticos en Estados Unidos. No quieren, y posiblemente la población. Luego está el otro tema de que el presidente Trump no quiere iniciar un conflicto o una guerra abiertamente con la participación de soldados norteamericanos. Es una primera explicación. Lo que puede ocurrir y lo que se ha conversado y se ha dicho es que esto no tiene por qué ser tratado, o mejor dicho, no debe ser tratado como un caso de amenaza militar, sino como un caso policial, es decir, un caso de la aplicación de la ley. Como dijimos, el Departamento de Justicia, que ha investigado ampliamente, ha acusado a Maduro, Diosdado y a todos, casi toda la cúpula del régimen, de modo que técnicamente para Estados Unidos estas personas son fugitivos de la justicia. En esa categoría, en esa calidad de fugitivo, entonces cabría una decisión de hacer cumplir la ley, de buscarlos, detenerlos para que respondan ante la justicia de Estados Unidos. Entonces se produciría, o Estados Unidos conduciría la detención de estas personas que son fugitivos de la justicia, luego los traería ante un tribunal federal para enfrentar los cargos. Naturalmente estarían encarcelados mientras se produce el juicio. Es posible que haya la posibilidad, o mejor dicho, que haya el derecho a tener alguna libertad bajo fianza, pero estamos hablando de un caso, digamos, de la teoría, el caso hipotético de que eso se produzca y pudieran enfrentar o bien dentro de una prisión, como ocurrió, por ejemplo, con Alex Saab, con los narcosobrinos y con otros muchos casos, que estas personas permanecieron encarceladas mientras se les hacía el juicio formal y luego vendría entonces el juicio. Es decir, eso es lo que en teoría indica las leyes en Estados Unidos, pero eso, por supuesto, se trata de una decisión política que tiene que ser aprobada por el presidente. Es decir, hay un organismo que se llama el U.S. Marshal, que es un organismo, una institución cuya tarea es buscar fugitivos en todas partes, ¿no? Esto es un aspecto de esa opción o posibilidad. El otro tema es que Maduro ya, cuando se trata, por ejemplo, de acusaciones contra personas que ocupan posiciones de gobierno, Estados Unidos por lo general no suele actuar contra personas que están activamente, pero en el caso de Maduro ya ha dejado de ser un gobernante para convertirse en un líder ilegítimo y por lo tanto no tendría esa protección diplomática. Es exactamente lo mismo que ocurriría si se emite, por ejemplo, una orden de captura por parte de la Corte Penal Internacional, de modo que estos son escenarios posibles. Depende, por supuesto, de la voluntad política de ordenar un tipo de operación de esa naturaleza. Ahora, está el otro elemento que también es importante, el tema de las recompensas. Cuando el Departamento de Estado, que acaba de aumentar las recompensas contra Maduro, Diosdado y Vladimir Padrino, pero también otros, por ejemplo, Homeland Security también tiene recompensas, el FBI y la DEA también tiene por separado otras recompensas, o sea, el Departamento de Justicia. Esto básicamente es un mensaje que transmite a todas las personas que pueden estar autorizadas para cobrar esa recompensa, y esto también pudiera
derivar en ese tipo de acciones de captura. Naturalmente, las recompensas se ofrecen para las personas, en este caso en Venezuela o alrededor, que ayuden a dar información o ayuden a particularmente agarrar a estas personas o entregarlas de alguna manera. Y esto ya es un tema mucho más complicado, pero esto es lo que se ofrece. Pero también esto autoriza a grupos privados, que ha sido también una tradición en los Estados Unidos. De hecho, en Nueva York funciona una asociación de cazarrecompensas que trabaja en esta dirección en todo el mundo y tiene, por cierto, convenios también con la Corte Penal Internacional y con, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos. De modo que esta recompensa es básicamente un mensaje de que cualquier persona o cualquier grupo privado que esté dispuesto a entregar información clara que conduzca a la captura y enjuiciamiento, así dice cuando publicaron la recompensa, entonces podría tener el derecho a cobrar esta parte dependiendo del tipo de la información o de cómo se produzca esto. De modo que son estos escenarios, pero el escenario militar, en mi opinión, está completamente descartado en los términos, digamos, de una intervención convencional. Pero quizá otros métodos, más bien de tipo policial, pudieran mantenerse activos. ¿Cuáles serían las implicaciones que Cuba salga de esta lista de terrorismo y en qué afecta la libertad de Venezuela? Isbelia, es una pregunta muy interesante. El primer efecto es que se caen todas estas prohibiciones que tienen un grado más allá, van más allá del embargo que Estados Unidos ha impuesto, sobre todo desde 1960, pero al nivel como está ahora desde en el año 2007, que digamos, se endurecieron particularmente con una serie de nuevas leyes que se emitieron. Va a tener ahora un acceso a armamento, por ejemplo, va a poder recibir préstamos, y es importante porque hasta ahora ha habido un esfuerzo de algunos aliados de Cuba en Europa, por ejemplo en España, el partido de Pedro Sánchez, que quiere tratar de que la Unión Europea le envíe una ayuda de 3.000 millones de euros a La Habana para que pueda subsistir, ¿no?, debido al catastrófico estado que está la economía cubana. Y hasta ahora esa decisión no se ha tomado porque hay uno o dos países que se están oponiendo, entre ellos Lituania y otros países que están en contra de esa ayuda, pero ahora pudiera recibir ayuda, aunque por supuesto a estas alturas todo el mundo sabe que Cuba nunca paga los préstamos. Sería entonces una contribución, pero podría haber una disposición, pudiera también haber más participación de empresas turísticas en los negocios con Cuba. Como sabemos, el turismo es una de las principales fuentes de ingresos, siendo la primera, por cierto, la contribución de los cubanos que viven en Estados Unidos, es decir, las remesas. Una cosa increíble, que Cuba se sostiene gracias a las remesas de los cubanos que salieron de la dictadura, que están produciendo dinero o han generado una gran prosperidad y están devolviendo a sus familiares. Pero la plata nunca le llega directo a los familiares, sino que le llega a estas empresas intermediadoras controladas por los militares cubanos, por este imperio que se llama Gaesa, etc. Este regalo, digamos, que le ha dado Biden y los demócratas a la dictadura de Cuba va, por supuesto, a permitir un apoyo quizás más con mayores capacidades o mejor disposición a Venezuela, porque como se sabe hay una relación prácticamente que pudiera definirse de mutua ayuda, pero yo pudiera decir que es más bien como parasitaria, ¿no?, por parte de Cuba, que se monta sobre los recursos de Venezuela, pero definitivamente es un triunfo. Es decir, el hecho de salir de esa lista significa que Cuba tiene una oportunidad de acceso. Por supuesto, si se produce una reacción en la próxima administración, esta, digamos, pudiera ser para Cuba una, como dicen en Venezuela, una alegría de tísico, es decir, puede durar poco. Y esto es lo que han prometido, por cierto, estos congresistas que se han opuesto el día de hoy, manifestaron su oposición a este tipo de beneficios para la isla.
pero lo más interesante es que quizá pueda también Venezuela integrar por primera vez esa lista, ¿no? Y esto tendría también otras consecuencias muy importantes. Eso pudiera formar parte de la batería de sanciones que se espera que se van a establecer, pero quizá mañana podamos saber un poco más acerca de qué piensa el próximo secretario de Estado de Trump, el senador Marco Rubio. Pero definitivamente es un peso que le quitan de encima en este momento, en estos próximos días. Puede, por ejemplo, comenzar a movilizar recursos, dinero, a mover cuentas a partir de este momento, y eso naturalmente es una ayuda, sin duda, que al mismo tiempo tiene una repercusión, aunque indirecta, en Venezuela, porque muchos de los negocios que hace Cuba los hace o a través de Venezuela o con Venezuela. Y esto naturalmente va a facilitar ahora el acceso a fondos que antes no tenía. Biden actúa al final de su triste mandato como lo que hizo el triste y soberbio Rafael Caldera cuando puso en libertad al mortadelo galáctico Félix. Bueno, ha tomado una serie de decisiones. Este tipo de decisiones suelen tomarse al final de los mandatos. El rumor de que iba a levantar las sanciones contra Cuba viene desde hace por lo menos 6 meses atrás. Había un esfuerzo no tanto de Cuba, sino de los aliados de Cuba en Estados Unidos que los tiene. Y una de las cosas que llama la atención es que finalmente se logró este objetivo, a cambio, por supuesto, de una liberación que posiblemente ellos quieran ofrecer como una gran ganancia, ¿no? Se trata finalmente de personas que estaban detenidas. Seguramente esa es la principal justificación. Pero el legado que deja, por supuesto, con respecto a Venezuela, por ejemplo, es bastante criticable. Hubo decisiones que, por ejemplo, no se tomaron para acrecentar, acentuar la presión sobre Venezuela. El tema de que no ha continuado, a pesar de que hubo muchas presiones de que suspendieran la licencia de Chevron, por ejemplo, tampoco se produjo. Al contrario, se renovó a principios de año, y esto es una de las cosas que deja a muchos venezolanos que viven aquí en Estados Unidos, digamos, con ese mal sabor de la manera como se está despidiendo Biden. La historia podrá evaluarlo más adelante en perspectiva, pero que definitivamente la percepción es que no ayudó, sino que al contrario, permitió cosas que terminaron beneficiando al régimen, como por ejemplo estas licencias selectivas para producir petróleo en Venezuela, suministrando al régimen una importante ayuda de entre 4 o 6 mil millones de dólares por año. De modo que, bueno, queda para la historia, pero estas cosas dejan sin duda un mal sabor en la comunidad venezolana americana aquí en Estados Unidos. Esto para mí, sacar a Cuba de la lista de patrocinantes del terrorismo por una supuesta liberación de presos políticos me parece algo incompleto. Algo falta ahí, algo que no nos están diciendo. ¿Qué nos puedes informar sobre estos entretelones? Es una decisión que naturalmente la forma como justifica en el hecho, o como lo ha hecho el presidente Biden, es que es digamos, es una forma de lograr la liberación de estas personas. Hemos visto, por cierto, algunos de los comentarios de las personas liberadas quejándose que siempre utilizan a estos presos detenidos injustamente como moneda de cambio, como ficha de negociación, ¿no? Y por otro lado, hay otros líderes importantes que aún siguen presos. Por ejemplo, Oscar Elías Bisset, que es una figura muy importante, es una persona, digamos, que ha mantenido su firmeza incluso en la cárcel, y el régimen no lo soltó, ¿no? Naturalmente porque tiene miedo que inicie, digamos, un liderazgo que pueda representar una amenaza a la dictadura. Pero por otro lado, hay otras consecuencias que es importante que se sepan, que yo no sé si eso estaba dentro del cálculo de la administración Biden, pero definitivamente ha causado en la comunidad cubanoamericana aquí en Estados Unidos y también en círculos políticos republicanos, y es el hecho de que al a sacar Cuba de la lista, entonces básicamente las compañías, que son muchas, manejadas por este conglomerado militar que se llama GAESA, que es el que controla, de acuerdo a cifras de especialistas aquí en Miami, controla el 90% de la economía en Cuba, incluyendo supermercados, hoteles, líneas aéreas, turismo, el tema de las remesas, etcétera.
ahora no tiene ningún problema para operar. O sea, hasta ahora, por haber estado en la lista, esas compañías se mantenían bajo sanción, con una acción muy limitada. Ahora van a volver otra vez a recuperar el espacio, van a seguir operando, y esto es una de las consecuencias que está teniendo que ha generado, digamos, esta suspensión de Cuba de la lista de países patrocinantes del terrorismo. Esto es una de las cosas que no se ha comentado, pero esto ha sido, por supuesto, ampliamente criticado. Habría que ver qué tan rápido la nueva administración Trump va a revertir esa situación en Cuba, pero definitivamente todo esto favorece. Esta decisión termina favoreciendo incluso a la dictadura en Venezuela, porque como sabemos, la relación de Cuba o la dependencia de Cuba con respecto a la dictadura de Maduro es clave, es fundamental, ¿no? Y esto lo que hace es reforzar esa relación, alimentar, retroalimentar, porque Cuba utiliza a Venezuela y los recursos para mantenerse en el poder y para ellos hacer negocios, ¿no? Que ahora, por supuesto, lo van a poder hacer sin restricciones que tenían que ver con la presencia de Cuba en esta lista. Venezuela podría ser una de las barajitas que se estén cambiando Rusia y Estados Unidos en este nuevo juego mundial tras lo ocurrido en Siria, Israel y lo que está por venir en Ucrania. Bueno, Juan, yo quiero pensar que eso es el caso. Es posible que Venezuela sea una ficha de negociación también, y por eso es que llama la atención porque estos países, ¿no? Y estoy hablando de los países que supuestamente son aliados de Maduro, Rusia, China e Irán, enviaron delegaciones a la juramentación de tercer nivel, ¿no? Es decir, como diciendo, nosotros no nos queremos meter mucho a lo profundo de esta situación que tiene Maduro, porque eventualmente puede resultar, ¿no?, entregado como parte de una negociación. Esto está dentro de las opciones. Y Rusia tendría que elegir entre entrégame Maduro o no vas a tener un pedazo del terreno de Ucrania que estás aspirando. No me cabe duda de que la decisión va a ser, por supuesto, a favor de los intereses de Rusia, no los intereses de Maduro. Y lo mismo pasa con Irán. Irán está en una situación extremadamente débil. He leído, por ejemplo, análisis muy detallados de cómo Irán está enfrentando el momento más débil que tiene en los últimos años, en las últimas décadas. Y esto lo pone en una posición totalmente inconveniente. Por eso es que ahora está apresurándose a firmar convenios con Rusia, por ejemplo, convenios para compartir armamento, etcétera, y protección, pero a la larga, en una negociación dura, las partes tienen que entregar, tienen que hacer concesiones, y Maduro perfectamente puede ser una de las concesiones que se acuerden para que definitivamente estos países, incluyendo China, por cierto, alcance lo que a ellos les interesa alcanzar. De modo que sí, efectivamente, yo creo que Maduro puede ser una ficha de negociación, una barajita, como tú lo defines en este momento. ¿Qué implicaciones tendría para Venezuela la asistencia del presidente legítimo a la toma de posesión de Trump? Carlos, yo creo que hay, primero que todo, es el reconocimiento, ¿no? Es el hecho de que hay un espacio importante en los temas de las discusiones internacionales, de los grandes temas, en la toma de decisiones por parte del presidente legítimo, Edmundo González, y esto, por supuesto, es una manera que tiene Estados Unidos de decir, bueno, tu palabra va a ser tomada en cuenta, cualquier tipo de sugerencias. Esto lo que hace es facilitar, abrir la puerta para establecer una relación de trabajo mucho más cercana y por lo general este tipo, sobre todo porque va a haber luego, no solamente es el tema, digamos, de la asistencia al acto de juramentación de Trump, sino también va a haber reuniones con funcionarios o con personas que van a estar a cargo de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Y yo creo que esto es una cosa muy, muy importante porque muchas de las medidas más duras que se van a producir o anunciar van a venir, por supuesto, de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que este acercamiento muestra ya una nueva etapa, digamos, en la lucha de la oposición y del presidente legítimo Edmundo González Urrutia para lograr los objetivos en Venezuela. ¿Cómo interpretas las palabras del presidente Edmundo González Urrutia en relación a la intervención militar? Solo tú puedes aclararles a los pesimistas y confundidos. Una cosa es lo que uno puede públicamente decir y otra cosa es la que
se puede mantener en secreto, ¿no? El hecho de que públicamente Gonzalo Urrutia no quiera promover o no esté inclinado a la idea de una intervención militar es digamos, una declaración pública, pero no necesariamente implica que esto no se esté considerando a otros niveles. Es decir, si forma parte de una estrategia, lo más inconveniente sería estar anunciando los detalles de una estrategia que por principio debería mantenerse en secreto. Es decir, es posible que el día de hoy él no esté de acuerdo o que lo haga públicamente, porque me parece que es una manera correcta de manejar un tema bastante álgido, pero eso no significa que en diferentes instancias se estén preparando otros escenarios posibles que pueden ser modificados en los próximos días o en las próximas semanas. Es decir, esto es una estrategia que no necesariamente indica que la acción de fuerza está absolutamente descartada. El día de hoy pudiera haber dicho, o ayer creo que fue, el presidente González ha dicho que no está de acuerdo, más bien está planteando una transición pacífica, pero obviamente si hay una estrategia distinta, ¿no? Yo no creo que vamos a escuchar a don Gonzalo Urrutia diciendo la intervención va a ser el lunes a las 3 de la tarde, prepárense, ¿no? Yo creo que esto es parte de esa estrategia en la cual no se puede decir lo que son los siguientes pasos, que por cierto ha sido la estrategia exitosa de María Corina Machado, que terminó confundiendo al régimen no solamente durante la campaña, cómo se movía por diferentes sitios de una manera que el régimen no sabía por dónde iba a salir, y esto puede ser la situación. Es decir, la oposición puede tener al grupo, digamos, el equipo de González Urrutia puede tener planes y no necesariamente tienen que estar anunciándolos, y yo creo que este es el caso.